Sé que tiene una enorme capacidad para hacer equilibrio, el diputado Antonuccio, y más en estos tiempos tan difíciles, porque la apuesta es en dónde se ubica cada cual que entiende el juego, y el juego de Scioli es un juego de consenso, y el juego de la Presidenta de la Nación es de confrontación. Esto es claro, no es una interpretación periodística, esto es resultado de 8 años de gestión presidencial muy marcada, con Néstor Kirchner primero y luego con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se lo ataca mucho a Scioli? ¿Cree usted que, diputado, deberían mensurarse las cuestiones de administración y no las particulares partidarias? Bueno, yo creo que en realidad, en lo personal, estoy sumamente de acuerdo, sumamente comprometido y sumamente seguro del acompañamiento de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. En lo personal considero de que el primero Néstor y después Cristina son la actualización política y doctrinaria del peronismo para los tiempos que se viven. Eso quiero dejarlo claro porque considero de que Daniel Scioli, a quien respeto y tengo un afecto muy importante por su vocación y por su entrega a administrar y a gestionar con su mejor buena voluntad la provincia de Buenos Aires, merece tenerse en cuenta. Lo que considero es que por ahí no son las mismas características, las características de Daniel Scioli gobernando y las características de quien ejerce la presidencia del país. Yo creo que Daniel Scioli pone la mejor voluntad, pone la intención de resolver los problemas, pero evidentemente existe una situación especial, muy particular que vive la región, no solamente vive la Argentina, que hoy hace de que la provincia de Buenos Aires viva momentos especiales, momentos donde por ahí la visión que se tuvo para llevar adelante un presupuesto en la provincia que tenían que ver con la afectación de recursos a los gastos y demás, no sea lo que finalmente necesitamos por una cuestión que excede la visión que se tuvo en su momento para llevar adelante ese presupuesto. Hoy el gobierno nacional llevó a cabo lo que todos esperábamos, que era el apoyo irrestricto a que la provincia pueda cumplir con el aguinaldo de sus trabajadores, cosa que a todos nos dolía mucho. Yo creo que de la misma manera que le dolía mucho a la presidenta, también le dolía mucho al gobernador y a cada uno de nosotros, sobre todo a los peronistas, que entendemos de que el sueldo y el aguinaldo de un trabajador son sagrados y había que llevarlo adelante. Cuando dice la región, el país, Cristina Fernández de Kirchner auxiliando a Scioli, no es que usted no lo va a descubrir a Scioli hoy, ¿no? Scioli siempre fue así. Es un cultor de la gestión. En la presentación, inclusive le hacía escuchar a Emma Tacte de Romero, porque el peronismo ha tenido etapas de confrontación. Reformulo la pregunta, ¿esta es una etapa para que estén confrontando internamente? Si lo regional es preocupante, si lo internacional es más preocupante, hasta se dan el lujo de discutir internamente y sacar los trapos afuera, algo que también es doctrinario del peronismo, hacia adentro todo, hacia afuera nada. Bueno, ahora empezó a salir. ¿Es coherente que pase esto? ¿Es necesario que pase esto? Yo creo que en realidad hay cosas que se dan porque es la única manera que se den. Yo considero de que hoy el mundo vive un momento de confrontación. Hoy existen chocando dos modelos sociales, políticos, económicos. Hoy vemos lo que pasa en Europa, la implosión del capitalismo salvaje con medidas de ajuste, con medidas de neoliberalismo y demás, les demostró a los griegos, a los españoles, a los italianos, a los portugueses, que la receta que ellos nos mandaban, que la receta que ellos pretendían que nosotros lleváramos adelante, como nos hicieron implosionar a nosotros unas décadas atrás, ahora la están viviendo de eso. Yo creo que ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia
hacia un sistema social justo, aquel sistema peronista que tuvimos la posibilidad nosotros de vivir, cuando el general Perón hablaba de tercera posición, cuando el general Perón hablaba de los países no alineados, cuando el general Perón hablaba de que es importante la aplicación del capital en la medida que ese capital sirva para progresar, sirva para que cada uno de los habitantes tenga posibilidad de incluirse. Yo creo que hoy la Argentina está viviendo la discusión de ese modelo. Hoy la Argentina, el peronismo y cada uno de los partidos nacionales y populares está viviendo adentro de su propia estructura este tire y afloje entre los dos modelos, entre un modelo que quiere profundizar el tema de la justicia, la solidaridad, la unidad de todos los argentinos que tengan posibilidad de acceso a una situación de vida mejor, y la posición de otros sectores sociales, los sectores del privilegio, los sectores a los que representa Biolcati, a los que representa Magneto, a los que representan los sectores concentrados de la economía, que son los que dicen, no, esto se termina, esto fue un verano, acá hay que volver a otro tipo de modelos, el modelo que derrocó a Lugo, el modelo que intenta derrocar a Evo, el modelo que está contra Chávez, el modelo que está contra Correa, el modelo que está contra Mujica, el modelo que está contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el contexto donde se da esta discusión. Esta discusión se da en un contexto donde no estamos optando entre posiciones secundarias. Estamos hablando de la discusión entre Scioli y Mariotto. Estamos hablando... La pregunta está ahí. Sí, sí. Yo creo que me animaría a no personalizar, no por una cuestión específica. No, es que lo han personalizado, no es que yo quiera personalizarlo. Lo han personalizado, que es diferente a la construcción de una personalización de un problema o problematizarlo. No, las críticas a Scioli son concretas y son personales. Son personales. Sí, sí. A mí en realidad... Y créame que no estoy haciendo una defensa de Scioli. No. Estoy diciendo, si este es el marco y este es el contexto, la pregunta era, ¿se puede dar el lujo en la situación macroeconómica, global, discutir esto? Usted me dice, sí. Entonces, creo que hay que darlo. Y hasta dijo, Cristina y Néstor es la avanzada doctrinaria. Exactamente. Correcto, bueno. ¿A quién defiende Scioli entonces? ¿A qué intereses defiende Scioli? Vos en algún momento hablaste del carácter polifacético, plural del peronismo. Policlasista, dije. Hablaste específicamente de la cantidad de clases que componen el peronismo. Sí. Es muy acertado y hay que tenerlo presente siempre. Dentro de los intereses del peronismo convive el trabajador, el desocupado, el empresario, el comerciante, el estudiante, el profesional. Entonces, hay que tener una propuesta que nos convoque a todos. Es claramente una propuesta que tiene que tener, obviamente, sin ninguna duda, como columna vertebral a los trabajadores. Cuando digo los trabajadores, digo todos los trabajadores, los que tenemos trabajo y los que no tienen trabajo. Tiene que tener como columna vertebral los miles y miles de pibes que todavía no hemos logrado incorporar a la sociedad argentina. Existen millones de argentinos todavía que no han logrado un trabajo en blanco, existen cientos de miles de pibes que todavía no estudian ni trabajan, existen un montón de hombres y mujeres que todavía no tienen acceso a una sociedad justa y que siguen viviendo de planes. Entonces yo creo que hay que seguir profundizando el modelo. Yo creo que los argentinos tenemos que tener en cuenta que no tenemos que volver a situaciones que hemos padecido en la década pasada. Si se votaba la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, era volver a los 90. Yo creo que en realidad no existen leyes o no existen cuestiones individuales. Yo creo que son sumatoria de partes. Yo creo que hay que tener en claro, por ejemplo, que va a haber sectores, sobre todo los sectores del privilegio, que son los sectores que no quieren que esto se profundice, que esto avance, que cada vez se incorporen más argentinos a una vida mejor para todos. Y yo creo que, desgraciadamente, si miramos a Europa, si miramos la explosión de la burbuja hipotecaria de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que el sistema capitalista salvaje, este sistema capitalista prebendario, especulativo, de la timba financiera, no estamos hablando de los empresarios que reinvierten sus ganancias, estamos hablando de los que viven del trabajo de los demás, de los que
voltean empresas, de los que vacían fábricas. Entonces yo creo que se está discutiendo eso. Y para poder discutir eso hay que discutirlo con la capacidad estratégica de Juan Perón y con la convicción revolucionaria de Eva Perón. Bien, voy a tomarlo de la timba, ¿no? Scioli ya tiene preparado el decreto. Nos vamos a bajarlo un poco más, pero además nos vamos a meter en su trabajo, en su métier, en la Cámara de Diputados, porque usted no me va a decir a mí que no conoce el proyecto de Caputo. Que, bueno, digo, conocerlo, no digo... Lo imaginamos. Lo imagina. Bueno, ¿qué imagina? A ver. Yo creo que en realidad no solamente este diputado, porque vengo de La Plata, fui a ver si había cuáles eran los proyectos con estado parlamentario. No está ese proyecto con estado parlamentario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa idea puede ser válida que la tengan varios diputados. No, yo decía, Martelo escribió un libro de la coalición cívica, en donde hay un análisis pormenorizado del juego, las complicidades políticas con el juego, y que es una fuente inagotable de recursos. Por eso Scioli, vamos a explicar a la audiencia que no escuchó el programa, Scioli ya tiene redactado un decreto que prorroga la licencia del juego para obtener de allí 1.500 millones de pesos. ¿Usted lo escuchó? ¿Sí? Ahora todavía no está en la Cámara, va a desembarcar en la Cámara un proyecto de Caputo y debe haber otros para estatizar el juego. Entonces, acá no hay grises. O se extienden las licencias o se estatiza. Bueno, ¿cuál es su posición? Yo creo que hay que sentarse a debatir, hay que sentarse a discutir qué hacemos con esta fuente de recursos. No, de la misma manera que cuando debatíamos cuánto es lo que tiene que aportar la sociedad rural a los impuestos en la provincia de Buenos Aires, cuál es el monto que tiene que aportar cualquier actividad que aporte a la renta provincial. Yo creo que con esto hay que hacer lo mismo. Y también a mí no me asusta que haya diputados del Frente para la Victoria o de otro partido que planteen una mayor injerencia del Estado en el juego. Sinceramente, yo estoy abierto a discutir todo, a discutir una actividad mediana, digamos, donde pueda ser parte y socio el Estado de los privados en la administración del juego. Puedo entender que el Ejecutivo, como lo hizo en gobiernos anteriores, como lo hizo Solá, como lo hizo Felipe, plantee la prórroga, y también tengo que tener la cabeza abierta para entender que si hay legisladores, senadores o diputados, o existen sectores de la sociedad civil que dicen, ¿por qué no metemos al Estado? ¿Por qué no involucramos al Estado en el control y en la aplicación de los recursos de los que se va a hacer el Estado? También, yo creo que se abre un debate. Está abierto, me dio una alternativa más, no a mí, digo, en el planteo del tema, porque es lo que la semana que viene vuelven a trabajar. Exacto. Yo decía en la apertura, no sé si lo escuchó, que se da algo muy particular en este año 2012. Desde que yo tengo facultades adquiridas en términos de análisis político periodístico, es el primer año en donde el Congreso no es noticia y sí la legislatura provincial. Sí. Pero le lleva muchísima ventaja y algo que la legislatura provincial ha sido invisibilizada históricamente. Pues bien, hay algo que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires, que es el poder, lo partidario, la gestión y demás. Pero usted entrega un elemento más, que sería elevar lo que tributa el juego para recaudar más en lugar de las licencias, prorrogar las licencias, que es un proyecto que estaría enclavado en la mitad de los dos proyectos, porque uno es, le doy más licencia, y el otro es estatización, que en el discurso oficial, en el relato oficial, sería el más adecuado, si es que se toma la directiva de Cristina, porque eso sería no profundizar, eso es una acción concreta, vuelve a manos del Estado. Usted da una alternativa, que es la tercera. De las tres, ¿con cuál se queda? Yo creo que partimos de la base que yo... Dígame una, Sí, pero necesito un par de palabras ¿Cómo no? para marcar el contenido. Yo conceptualmente soy estatista. Conceptualmente pienso que el Estado tiene que meterse en todo.
tiene que meterse en todo. Cuando digo el Estado tiene que meterse en todo, el Estado tiene que preocuparse porque cada uno de los argentinos tenga garantizado la universalidad de sus derechos. Yo quiero un Estado que garantice la educación para todos, quiero un Estado que le dé las mismas posibilidades de vacacionar a todos los trabajadores, quiero un Estado que le brinde la posibilidad de que la salud no sea nada más que para los que tienen dinero. Entonces, en ese contexto también creo que el Estado tiene que meterse en todos los resortes recaudatorios que tiene el propio Estado. Entonces, no me asusta decir, bueno, fijémonos si nos convendría que el Estado se involucre en la administración del juego de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me voy a asustar por eso? Si el Estado después es el que tiene que involucrarse en cómo gasta esos recursos que le llegan a la provincia. Va a obtener miles de millones de pesos. Es decir, si se lo ve, inclusive desde lo económico, todo lo que captura Codere, Cristóbal López, bueno, ya no lo tiene ni Cristóbal López ni Codere, lo tiene el gobernador Scioli o X. Exacto. Es decir, si es de lo económico no hay nada para discutir. Lo que me parece que se va a discutir son los intereses que se tocan, que es otro plano. Obviamente. Es otro plano. Es otro plano, pero por eso digo que yo lo hago desde mi concepto donde el Estado tiene que involucrarse, en la salud, en la educación, en los accesos a todas las posibilidades para todos los argentinos. Eso es eminentemente peronista, eso es eminentemente nacional y popular, y eso yo creo que es el concepto o el prisma sobre el que hay que discutir estas cosas. De la misma forma que cuando discutimos lo de la 125 o lo de la ley de medios, también había que hacerlo desde un lugar donde se garantice la vigencia de un Estado que le dé posibilidad a todo el mundo. También yo creo que con relación al juego de la provincia de Buenos Aires también hay que tener esta visión. Bien.